Seguramente te estás preguntando, y cuando llegue a Malta, ¿dónde carajos me voy a hospedar? ¿Dónde voy a vivir? El día de hoy te voy a contar cómo puedes reservar tu alojamiento tú mismo de la forma más económica, la forma más práctica. Así que acompáñame el día de hoy en este nuevo video. Sin mayor preámbulo, comencemos. Siempre nos han dicho que los hostales es la acomodación más económica cuando viajas. Hoy me vine a Marco Polo en St. Julian's a preguntar los precios. Dame un código para entrar. Hello, can I ask you something about the room? Desde que llegamos al lugar nos dimos cuenta que no es como lo pintan en redes sociales, es completamente diferente. No tiene una recepción, nos hicieron subir al cuarto piso y había mucho desorden, como ustedes van a poder ver. Cuando llegamos al cuarto piso nos dimos cuenta de la cocina, es un espacio compartido para todos los huéspedes. Luego encontramos la oficina del administrador, quien fue quien nos cotizó los cuartos. Good afternoon. Can I ask you, do you have a room available for two people? Private room, can you give us one? For how many days? For 5 days. For 5 days. One private room is available with attached shower and shower. That is 50 euros per night. 50 euros? Yeah. If we want to take 1 month, can we do it? Can we take it? 1 month, 30 days. Okay, but yes, you can. Okay, if you're going to book for 30 days, this is a private room, so I can give you the best price is 25 euros. But for 30 days is 750 euros. 750 for 1 month. Yes. But you have to pay upfront. Okay, and it's a private room? Yes. With a private toilet and shower? Yeah. Alright, good. Thank you, sir. Thank you so much. Con esos precios decidimos irnos. Los precios están muy costosos para las condiciones en las que están las habitaciones. Acá busqué unas imágenes por internet y les muestro cómo son las habitaciones compartidas. Recomendaría esto como en plan B si no encuentras ningún tipo de habitación en Malta y solamente por pocos días. Sobre el alojamiento en Malta, lo que yo siempre recomiendo es reservar un Booking o un Airbnb ustedes mismos, al menos por 8 o 15 días. Cuando ya estén acá en Malta, la idea es que ustedes empiecen a mirar las distancias, ustedes miren dónde está ubicada la escuela, si van a aplicar algún trabajo también revisen dónde les va a quedar el lugar de trabajo y ustedes miren cuál es la mejor forma, tanto precio como comodidad, distancia, calidad, para que ustedes mismos sean los que vayan y firmen ese contrato. Recuerden que necesitan el contrato para hacer el tema de la visa de estudiante o para hacer el permiso de trabajo. Entonces es fundamental que ustedes lo tengan. Tengan presente también el depósito que deben pagar. Recuerden que el primer mes, al momento de ustedes llegar, deben de pagar el primer mes de arriendo y les van a pedir obligatoriamente el depósito, que generalmente es el 100% de la renta. O sea que ustedes tienen que pagar, hagan de cuenta, 2 meses llegando acá a Malta, ¿sí? Porque este depósito cubre los gastos o los daños que se lleguen a ocasionar, si de pronto se dañan los platos, si de pronto se dañan los muebles. La idea de este depósito es que cubra todo esto y al final del contrato el landlord determinará si te va a devolver el 100% o si te va a devolver alguna parte, ¿sí? Lo ideal es que todo salga muy bien, que no vayas a hacer ningún estrago ni vayas a hacer ningún daño acá en Malta y que te devuelvan el 100% de tu depósito, porque tú tienes derecho a recuperar tu dinero. Otro punto muy importante también es que siempre estos contratos los registren en Housing Authority para que no haya ningún problema. Housing Authority es como una entidad o un ministerio que regula todo el tema de los contratos en cuanto a alojamiento acá en Malta. Y esto garantiza de que a ustedes no les van a robar el depósito, ¿sí? Les van a garantizar que todo se está haciendo bajo la norma y van a ustedes estar acogidos en dado caso de que vayan a tener algún problema o que vayan a tener algún inconveniente con el dueño del apartamento. Les recomiendo esta página, Malta Park, donde ustedes van a poder buscar alojamiento acá en Malta y pueden hacer un filtro dependiendo de la ciudad donde quieran vivir, dependiendo el presupuesto que ustedes están buscando, dependiendo las condiciones de
qué tipo de alojamiento necesitan, si con 2 habitaciones, si con 2 baños, así que vayan, revisen la información. También hay varios grupos en Facebook donde postean mucha información. Les recomiendo mucho un grupo que se llama Rent Flat Directly with the Owners. Vayan y ahí van a conseguir muy buena información porque ese grupo es directamente con los dueños, los propietarios de las habitaciones, de los apartamentos, y van a conseguir muy buenas opciones, porque tengan mucho cuidado, hay intermediarios. Eso es algo también que les iba a decir. Hay mucha gente que acá en Malta conoce y hace negocio con esta información y cobran comisiones a muchos estudiantes y muchas personas. Obviamente esas personas ofrecen muy buenos apartamentos, ¿sí? Ya dependería de ustedes si quieren asumir el costo de la comisión y pues tener un buen apartamento. Entonces ya dependería del presupuesto de ustedes, de su bolsillo y de lo que estén buscando. ¿Cuánto debes pagar por el alojamiento en Malta? Te cuento que en esta zona donde yo estoy, Islima y St. Julian, los precios varían alrededor de los 400 euros por una habitación privada. Eso es el precio normal por una habitación acá. Recuerda que debes pagar el primer mes de arriendo y el depósito. Es decir, el primer mes debes de sacar de tu bolsillo 800 euros. Ustedes también se pueden desplazar hacia las ciudades que están detrás, como San Joan, como Birkirkara, Atar, y pueden encontrar mejores precios, de pronto 300 euros, 350, pero créanme, menos de 300 euros no van a conseguir una habitación privada acá en Malta. Si ustedes deciden moverse e irse a vivir detrás, hacia otras ciudades lejanas de esta zona, tienen que tener en cuenta que tienen que pagar transporte, o tienen que rentar un carro, o tienen que pagar el bus. Entonces estos son otros gastos que deben contemplar a la hora de escoger el tipo de alojamiento. Que yo siempre les recomiendo: ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está mi trabajo? Busquen un punto de conexión, un punto medio que les permitan a ustedes desplazarse fácilmente y no tengan que incurrir en mucho tema de transporte. Si tú quieres tener una buena experiencia en Malta, créanme que es fundamental uno estar cómodo y tener al menos la habitación privada para uno poder estudiar, para uno poder llegar a descansar tranquilo. Es fundamental para que ustedes tengan una buena experiencia acá en Malta. No importa de pronto cuánto valga, si de pronto tienen que sacrificar un poco más, pero es algo muy básico que yo creo que todos necesitamos: nuestra privacidad y nuestro cuarto, ¿sí? Entonces les recomiendo que esto lo tengan muy presente. No reserven con las escuelas, sinceramente es muy costoso y les va a tocar por el mismo precio de tener una habitación privada, una habitación compartida, sabiendo que es el mismo precio y no van a tener nada de privacidad. Además que uno dice, sí, no, tan chévere el intercambio cultural, va uno a conocer más gente, todo eso, pero créanme que cuando se habla de compartir el cuarto, compartir las cosas, compartir tus electrodomésticos, tu computador, tu dinero con más personas dentro de un mismo cuarto, es muy complicado y se puede prestar para problemas. Entonces tengan muy presentes estas cosas. Si de pronto ustedes vienen solamente por un par de días o un par de semanas, puede ser una buena opción las acomodaciones de las escuelas, pero no por larga temporada. Muchos estudiantes seguramente han visto información y han estado muy juiciosos viendo mis videos y saben que Bujeva es la ciudad más económica acá en Malta. Algunas personas me dicen, ¿qué opina usted de reservar el alojamiento en Bujeva? Pues la verdad, si usted viene como estudiante, no es una opción que yo recomiendo, porque todas las escuelas de inglés quedan en esta zona, en Islima y St. Julian. Bujeva queda 40 minutos desde esta zona, entonces ustedes no van a estar cómodos, la verdad. Bujeva es lejos de acá. A veces cuando uno sale tarde de la escuela o a veces sale uno tarde de las fiestas o de los eventos acá en Malta, no consiguen transporte para Bujeva, a no ser que ustedes tengan su propio transporte. Entonces tengan esto presente. No se trata solamente de ahorrar dinero, sino de estar cómodos también. Bueno amigos, espero que hayan encontrado esta información bastante interesante. Recuerden que estoy hablando un poco del presupuesto y haciendo una mini temporada de costos y de precios acá en Malta. Les dejo por acá también el link para que vayan y revisen el anterior video, donde hablo sobre el costo de vida acá en Malta, cuánto se puede ganar y cuánto se gasta acá en Malta. Entonces vayan, revísenlo, está muy interesante también. Y bueno, me despido desde este lugar. No olviden suscribirse a mi canal, activa la campanita de las notificaciones. Si necesitan cotizar algún curso de inglés o necesitan hacer alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre la migración hacia Malta, acá debajo del video van a encontrar todas mis redes sociales para que me sigan, y también dejo mi WhatsApp para que me escriban. Amigos, sin nada más que decir, nos vemos la próxima.